Hago esto porque sueño, por un mundo mejor, por una sociedad en la que habitar libremente, dignamente. El defender los derechos de las personas es mi motivación. Hacemos esto porque queremos cambiar el mundo. Nuestra lucha es más trascendental que nuestras vidas. Te damos la bienvenida a Porque Sueño Podcast, un espacio dedicado a la defensa de los derechos, a la generación de ideas y a la exaltación de las personas capaces de quebrar lo establecido por convicción propia. Nosotras somos Michelle Ricardo y Lauristeli Peña. En el episodio de hoy estaremos hablando de cómo enfrentar la difamación desde la mirada legal. Esperamos que te sientas en casa y que cada historia, cada dato y cada análisis aporten valor a tu vida y a tus sueños. El día de hoy nos acompaña Fabiola Medina Garnes. Es abogada, socia fundadora de la firma Medina Garnes y Abogados. Posee una amplia experiencia en la práctica jurídica, en lo público y lo privado. Es una lectora entusiasta y disfruta de las artes en todas sus manifestaciones. Bienvenida, Fabiola. Muchísimas gracias, Michelle, Lauristeli. Gracias. Fabiola, ¿por qué sueñas? Mira, voy a comenzar diciendo que mi papá me decía desde que yo tengo uso de razón y recuerdo, que yo había dicho a los 3 años de edad que yo iba a ser abogada. Yo voy a ser abogada. Y que yo no cambié nunca de opinión. Yo entré a la universidad con 16 y a los 16 yo decía, yo lo que quiero es ser abogada. Y con el tiempo, lo que me he dado cuenta que realmente a mí lo que yo persigo, lo que yo quisiera que se diera en la vida, lo que es mi sueño, es un Estado de Derecho. Yo quisiera que la República Dominicana, el mundo si se puede, pero verdad, vamos a comenzar local, fuera un estado donde los derechos se respetaran, donde tú realmente pudieras en cada manifestación de la vida ejercer y reclamar tus derechos. Eso es un sueño. Qué hermoso sueño. Sí. Y nos consta que trabajas para hacerlo realidad, que es lo más importante, trabajar para hacer realidad los sueños. Fabiola, te cuento que el objetivo de este podcast es ofrecer herramientas a las personas, defensoras, defensores, activistas, que de algún u otro modo recibimos violencia digital, acoso y difamación. Herramientas, en este caso, legales que nos permitan conocer el estado de las cosas o cómo proceder en el caso de que nos acontezcan estas cosas. Tengo el privilegio de contar con tu asesoría y tu apoyo, lo que me hace me da mucha paz. Entonces, por eso te hemos invitado para que otras personas puedan también sentir paz en situaciones similares. Entonces, lo primero que quiero preguntarte es si conoces casos de violencia digital y cómo se ha desarrollado desde la perspectiva legal esos casos. Eh, sí, mira, no son tan comunes porque no llegan normalmente a las firmas de abogados, o sea, los casos de acoso digital, y de eso vamos a hablar un poquito quizás más adelante, pero sí hemos conocido casos, bueno, casos internacionales que son muy famosos, eh, que ha sido ante instituciones, digamos, instancias internacionales como la Corte, la Comisión de Derechos Humanos, pero en República Dominicana hemos conocido por lo menos 2 casos que no puedo revelar los nombres porque no se judicializaron de una manera correcta. Ahorita hablaremos de eso, pero sí de personas que sufrieron un acoso. Acoso digital, lo vemos casi diariamente, señores, en la televisión. Yo tengo un compadre que hay un periodista que le cogió con él últimamente, tuvo prácticamente 5 días diciendo todo lo que quiso decir de esa persona.
es muy común que te difamen, que te maltraten, que te acosen, que te acusen de cosas que no son ciertas en medios digitales. Desde la perspectiva legal, ¿qué se consideraría acoso o violencia digital y qué se consideraría difamación? Porque muchas de las cosas, al ser y al parecer ser tan cotidianas, parecería que no tienen valor jurídico para proceder en contra de ellas. Porque bueno, todos los días, en el caso de las personas que hacemos defensoría, nos insultan constantemente, nos insultan. Eso es cotidiano. Entonces parece tan cotidiano que no parece ser una violencia que se pueda juzgar. Entonces, ¿qué se consideraría desde la perspectiva netamente jurídica violencia digital o difamación? Mira, eso está muy bien definido, es que hay una ley especial para eso, la ley de crímenes y delitos de alta tecnología, que es una ley que no es tan reciente, es una ley de 2007, la 5307, tiene una definición bastante precisa de lo que es difamación y de lo que es injuria, que en ese caso repetidamente una injuria constituiría el acoso. Porque la difamación comporta un elemento de mentira, de invento, de ficción, de decir algo malo de una persona, pero que además no es cierto. Entonces, por eso la difamación tiene una eximente de responsabilidad que es muy citada por los abogados, que es la exceptio veritatis, el que es acusado de difamación, si puede probar que lo que dijo es cierto, puede librarse de la sanción penal. La injuria, por otro lado, es el insulto y está perfectamente bien definido dentro de la ley. O sea que solamente hay que acudir a esa ley para ver realmente si está siendo objeto de acoso, de violencia, de difamación o de cuál. La ley te lo define perfectamente. La gente tiene que saber que aquí existe una procuraduría especializada en crímenes y delitos de alta tecnología y una procuraduría especial para eso, que existe y que está en el cuarto piso de ahí del edificio adjunto a la fiscalía, donde se puede ir a presentar una denuncia, una querella por violación a esa ley. Fabiola, en nuestra experiencia, y me gustaría que tú hablaras un poco de esto, ¿cómo se debe proceder en caso de que ocurran estas amenazas, estas amenazas, este acoso, esta difamación, esta injuria por vías digitales? ¿Qué herramientas tenemos en el país? ¿Qué herramientas tú conoces fuera del país también? Porque ya tú has mencionado que existen precedentes internacionales. Entonces, cuéntanos de cuál sería tu consejo como abogada para una persona que esté sufriendo esto. Mira, lo primero es que yo me quiero siempre asegurar mucho de que la persona, eso es lo mejor para ella, de que se va a sentir bien, porque todo el que decide utilizar una de estas herramientas se revictimiza. Eso hay que estar bastante claro. El proceso no es fácil, es duro. Entonces yo tengo que estar bien segura porque aquí yo estoy feliz de que alguien quiera poner la denuncia. Yo creo que hay que denunciar más. Yo creo que hay que querellarse más. Porque todo el mundo dice, no, yo no quiero. Porque aquí de todas maneras no pasa nada, no se hace nada. No, pero hay que poner a los jueces y a los fiscales la obligación de que tengan que conocer ese delito, que calificarlo y que procesarlo. Porque, eso no importa. Le dijeron 3 cosas digitalmente por una red. Suspende eso ahí. Señores, vean una película en Netflix que se llama Accused, que es mortal, de una persona a sí mismo que le hacen un acoso en las redes a nivel de que fue una violencia física. Traspasó la realidad y realmente lo fueron a atacar. Entonces, yo quiero siempre que la persona denuncie, que la persona se querelle, porque el sistema solamente así va a funcionar, pero quiero primero estar segura de que eso es lo mejor para su bienestar físico y mental. Entonces, una vez convencida de eso,
lo que procede es ir a poner una denuncia, preferiblemente una querella, que hay una diferencia, ¿eh? Entre la denuncia, que es más digamos, una herramienta simple en la que tú no tienes ni siquiera que identificar las personas que tú crees que cometieron el delito, y mientras que la querella ya es más directa y más dirigida contra el que fue, y tú estás presentando algo personal, diciendo, contra mí se cometió este delito. Entonces, eso es lo que yo le aconsejaría al que vaya. Mira, vamos a ponerle una querella. Tenemos la evidencia, sí. ¿Están los elementos de prueba? Sí. Vamos a poner una querella. Vamos a obligar al fiscal, al procurador especializado en esto, a que tenga que procesar esto y hacer una acusación ante un juez. En el caso de violencia digital, ¿cuáles serían los elementos probatorios que una persona necesita recopilar para llevarte, por ejemplo, a ti como abogada? Si estamos hablando, porque todo lo que la violencia, han dicho los grandes tratadistas internacionales, gracias, ¿verdad? Que no soy yo, se tipifica muchas veces por la discriminación. Y tú la puedes ver, y eso es importantísimo, ¿eh? Porque sobre todo ahora con esta discusión que tenemos con el Código Penal, es bien importante entender que una discriminación por la razón que sea constituye un acto de violencia. Entonces, eso obviamente las evidencias son físicas, son escritas, o sea, son imágenes o son textos o son lo que te hayan enviado en el momento que constituya un acto de discriminación. Te mandaron a decir, no te puedo poner ejemplo porque no quiero, No, no, no. no quiero Cosas, decirlo. insultos. Sí, exacto. Pero si la persona lo borra porque es lo común que lo borran, implica también o Se ya, puede procesar en ese caso que se ha borrado Pero el problema es que lo borraste tú. ¿Quedará borrado completamente o es un WhatsApp, es algo directo en el escenario en el que nos estamos poniendo? Porque, por ejemplo, qué sé yo, X, diablo, estoy citando una, A ver, perdón. te pongo un sí, ejemplo para que tú entiendas. Te voy a poner dos casos. Imagínate que envían sí mensaje directo a WhatsApp y otro que pasa directamente en redes sociales. O sea, que entran a un perfil de una persona defensora y le escriben estos insultos, estas difamaciones, estas amenazas. Pero la persona defensora que está recibiendo estos insultos señala y dice, mira, me están amenazando, me están acosando, y la persona que hace la amenaza o el acoso borra esa información de las redes. Mira, lo que yo sé, eh, número uno, para la persona que lo recibió, esa no lo ha borrado. No. O sea, que esta que está aquí lo borró, pero dentro de lo que yo sé de tecnología, yo me pasé 14 años trabajando en una compañía de telecomunicaciones. Eso no hay forma de borrarlo Siempre queda un definitivamente. sí. rastro. Siempre hay un rastro, siempre, bueno, yo trabajaba con un joven de tecnología que trabajaba tecnología justamente de digital, que era un geniecito. Creo que el tipo no llegaba a los 20 años en ese momento, pero me recuerdo que nosotros tuvimos un caso que a mí me llegó muy profundamente porque era de alguien que yo conocía y quería y quiero infinitamente, de una muchacha que le hicieron una ficción en las redes, no me recuerdo cuál era la que estaba en ese momento, y le pusieron la cara de ella a un cuerpo desnudo. Y entonces Sí. la publicaron en varias cosas. Una cuestión de una gracia, se creía el muchacho que era. Lo condenaron a 2 años, gracias. Tuvimos que llevarlo hasta la Suprema Corte de Justicia. Había borrado absolutamente todo, pero además la forma en la que lo había hecho era, los servidores brincaban de un país a otro, hasta Brasil llegaban, hasta devolver a la imagen a la República Dominicana. Y ese muchacho, el de tecnología, le rastreó todo eso hasta que encontró el dispositivo del cual había salido
y con ese dispositivo, con la dirección que tenía obviamente el Internet, Ujú. pudimos encontrarlo y lo sometimos. Me recuerdo que Miriam Germán era juez de primera instancia para esa época. Después tuvimos la corte y eso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y ese muchacho lo condenaron. Entonces, yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué pasa? Porque eso fue una persona en específico, pero ¿qué pasa? Y esto es algo que se está dando últimamente. Yo creo que esta persecución de los grupos conservadores, a activistas, no es algo exclusivo de la República Dominicana, es una situación mundial y son grupos que están organizados. Entonces, ¿qué pasa cuando estas amenazas vienen de usuarios que son fantasmas, que no están identificados, que son de perfiles falsos y que vienen y lo hacen en masa? No hay nadie, o sea, no hay un agente a quien acusar. Entonces, ¿cómo se procede legalmente Ahí en hay ese caso? dos temas que tú estás tratando que son distintos. Uno es lo de lo que se llama el delito de muchedumbre, que es bien difícil. El delito de muchedumbre es complicado porque el acto penal es, es personal. O sea, para tú condenar a una persona por la comisión de un delito o un crimen penal, tú tienes que identificar, fue fulano de tal que hizo tal cosa. Entonces, ese delito de muchedumbre es difícil. Y lo otro, el otro aspecto al que tú te referías eras de... No, Sí. eso que se hace en grupo, ese acoso y esas Bots. amenazas, ajá, que son perfiles no identificados, o sea, Ah, no hay perdón, exacto. exacto, que Eso, no hay eso alguien a quien tú puedas identificar. lo que yo tengo entendido es que siempre tú tienes que estar identificado con el proveedor. Tú puedes usar un nombre falso hacia el público y yo me llamo whatever, no Ujú. citar a nadie, pero detrás, si tú presentas la queja, la querella, el proveedor sí sabe quién es esa persona y sí le solicita a una autoridad, porque obviamente él siempre va a proteger la intimidad de esa gente, su confidencialidad, su derecho a llamarse con anónimo. Yo conozco muchísima gente que están en X, que se ponen nombre, porque lo que están es acechando, a ver qué dice el otro, y no hablan nunca, y lo que Ujú. están es escuchando a ver que fulanito dijo esto y perecedito dijo aquello, o para poner un insulto y que no lo identifiquen. Pero si tú los denuncias, el proveedor, ante una autoridad que se lo requiera, como por ejemplo un fiscal que le pida, que generalmente lo pide al juez y el juez lo solicita, pues tiene obligatoriamente que revelarlo. Entonces, y por último, bueno, casi por último, cuando esas amenazas que pueden ser dadas por bots o por muchedumbre o por personas individuales, el acoso, los insultos, pasan al terreno de la realidad a través de terceras personas. Porque lo que sucede es que se genera este ambiente discursivo de odio hacia alguien, de señalamiento hacia alguien, y sucede una cadena en la que las personas te señalan y te violentan en la calle como reacción de esas campañas, vamos a llamarle, de difamación, de acoso. ¿Se puede hacer algo contra las personas que son terceras personas que simplemente están reaccionando por sus convicciones Pero adquiridas? claro que sí, esa tan peor, porque las penas de la ley de crímenes y delitos de alta tecnología, en ocasiones yo me la encuentro hasta que podrían ser más graves, porque son 3 meses a un año, de 10 a 500 salario mínimo, etcétera. O sea, no son, por ejemplo, 3 años de reclusión, que ya es una pena como un poquito más Ujú. importante. El que hace eso de manera física y no digital, el que te agrede o el que te amenaza, ya cae dentro del Código Penal propiamente dicho, no dentro de la ley de delitos de alta tecnología, de crimen y delito, sino del Código Penal.
Y entonces ahí ya tú puedes poner una querella por agresión, tú puedes poner una querella por amenaza. O sea, la amenaza es un delito que se castiga. No es solamente el atentado mismo, sino la amenaza. Yo te digo, si tú sigues así, te voy a dar 2 tabanas. Eso está castigado por la ley. Entonces, Ujú. en este tipo de realidad, tú puedes ir a poner una querella contra ese tercero que se dejó llevar de que, caramba, mira esta muchacha que hace tanta cosa, déjame ver cómo, y que te insulta en la calle y que te dice cualquier injuria, eso sí está castigado. Ah, pero mira qué interesante. Entonces, para resumir varios aspectos, nos corresponde intentar recopilar esa información cuando es en el ambiente digital para guardarla por si acaso es borrada, y también nos correspondería poder identificar o buscar la manera de identificar en la calle a las personas que se acercan para violentarte, porque según entiendo, la única manera de poder poner la querella es identificando específicamente el sujeto a quien comete el hecho, La querella, no la denuncia, no la porque la denuncia. denuncia ahí tú puedes decir y ya el Ministerio Público está obligado a investigar. Yo estuve en la Plaza X el día tal y ahí había un grupo de personas frente a la tienda tal que comenzaron a vocearme una serie de cosas. Yo no los conozco, yo no sé quiénes son, Ujú. yo no puedo identificarlo por su nombre y apellido, pero era ese grupo que a las 4:30 estaba frente a la tienda tal que me estaba voceando tal cosa. Entonces el Ministerio Público se encargará de ir a preguntarle a la tiendecita que quedaba al frente, quién era, etcétera, de investigar. Pero una cosa importante, busquen consejos rápidamente. O sea, los que nos están escuchando en una situación como esta, no dejen pasar el tiempo. Primero, porque las evidencias se hacen más difíciles de conseguir. Y segundo, porque existe algo que se llama la prescripción, que es que en algún momento dejan pasar mucho tiempo, puede ser que la acción ya no sea posible porque les alcance una prescripción. Fabiola, para concluir, quiero terminar con esta pregunta. En contextos como los nuestros, ¿vale la pena tomar acciones legales? Bueno, eso es un poco, Michelle, lo que yo decía antes. Siempre yo como abogada, voy a querer saber lo que es mejor para la persona. Si tú me preguntas a mí, yo creo que hay que hacerlo. Hay que tomar la acción legal. Primero porque tú tienes que contribuir a que el sistema reconozca el delito y lo sancione y lo castigue. Pero siempre yo voy a querer, desde el punto de vista del consejero, de que quiero lo mejor para el bienestar de mi cliente, siempre voy a querer entender si la revictimización que va a ser el resultado de esa acción va a ser peor el remedio que la enfermedad. Siempre voy a querer investigar eso. Eh, Siempre voy a alentar que se haga, pero si te va a hacer más daño de lo que realmente va a resolver, mi consejo va a ser que no. Muchas gracias, Fabiola. Ese es un gran consejo, de hecho. Bueno, muchísimas gracias una vez más, Fabiola. Le hacemos la invitación a nuestros oyentes que nos sigan en las redes sociales, que nos cuenten sus historias y sus sueños. Y por supuesto, siempre la pregunta, ¿y tú? ¿Por qué sueñas? Que vivan los pueblos que luchan porque sueñan. Esto es Porque Sueño Podcast. Nos encontramos en el siguiente episodio.